Del Evangelio según San Juan, capítulo 2. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos toca hablar del segundo misterio luminoso. Este segundo misterio, título más o menos oficial, es Las bodas de Caná. Yo voy a tomarlo restrictivamente y voy a hablar más bien de la intercesión de la Virgen, de la intercesión de María. Al principio de la Orden de los Dominicos, yo soy dominico, y la Orden de los Dominicos nació en el siglo XIII, allá por los años 1215, 1220, y entonces había unas piadosas leyendas, vamos a decirlo así, que servían sobre todo para educar a los novicios, darles la autoestima necesaria para entrar en una orden mendicante de mucha dureza y para llevar adelante con alegría y gozo esta vocación y esta misión. Los dominicos ya son unos religiosos distintos de lo que había habido hasta ese momento. Antes del siglo XIII, la vida religiosa se componía fundamentalmente de monjes. Los cistercienses, los benedictinos y otros monjes premonstratenses y otra serie de ellos. Pero no salían del convento estos, no salían del monasterio, mejor dicho, porque se llamaba monasterio lo suyo. Se dedicaban a la alabanza de Dios, a la alabanza del Señor, a rezar pausadamente y carismáticamente la hora canónica, las 7 horas canónicas del oficio, y de esa forma dar gloria a Dios. Se alimentaban del propio trabajo, solían tener huertas grandes, y ahí es donde hallaban el sustento necesario. En el siglo XIII, al principio del siglo XIII, el siglo XIII cambió mucho porque nacieron lo que podemos llamar clases sociales. La burguesía nació en ese momento, en el siglo XIII. Nacieron todos los requerimientos que el pueblo de aquel entonces pedía. Nacieron universidades, cambió el estilo románico, empezó el gótico, más abierto, más luz, más necesidad de progreso, otro tipo de vida distinto. Y también la vida religiosa se adaptó a esto. Y nacieron lo que se llaman frailes. Monjes por una parte, y ahora
en el siglo XIII nacen los frailes. Frailes mendicantes, es decir, no trabajaban en ninguna huerta, sino que vivían de limosna. Y los dominicos, que fueron los primeros, después los franciscanos, pues se dedicaban sobre todo a la predicación. Lo suyo no era estar en el convento, sino salir hacia afuera, caminar por las calles, caminar por los caminos, predicar donde hubiera necesidad. Y entonces una de las leyendas bonitas del principio es que un monje tuvo una visión y en esa visión veía a la Virgen discutiendo con Jesucristo en el cielo. Y la Virgen le decía, es necesario que haya una orden de predicadores. En aquel momento solo predicaban los obispos. Y claro, los obispos pues estaban muy ocupados en otras cosas, aparte de que obispos siempre hay muy pocos. Y el pueblo se moría de hambre espiritual, de hambre de la palabra. Necesitaban maestros, necesitaban predicadores, necesitaban quien les enseñara. Y la Virgen le decía a Jesucristo, es necesario que haya una orden de predicadores. Pero Jesucristo estaba en contra. Pues no, madre, mira, ya mandé a todos los profetas. ¿Y qué hicieron con ellos? Los mataron a todos. Después vine yo, fui yo, me mataron también. Después los apóstoles y después tantas personas como yo les he mandado y no se convierten. Entonces, no me digas que ya tengo que enviar una nueva cosa al mundo. Y la Virgen pues decía, es necesario. El pueblo está hambriento, el pueblo tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de la palabra. Y entonces Jesucristo le dijo, bueno, ya que me lo pides, ahí está la intercesión de María, ya que me lo pides, no te puedo negar nada, evidentemente. Entonces voy a enviar un profeta y ese profeta pues fundará esta orden que tú me pides de predicadores. Y vino Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán vino en otra orientación distinta, como digo, de los monjes, pero ya dedicados al estudio, lo primero, a la oración y a la predicación de la palabra. A la predicación de la palabra. Figuraos, tanta necesidad había de esto que surgieron herejías como los cátaros, los albigenses, los valdenses, para predicar y alimentar al pueblo. Pero iban sin mandato, iban sin misión, nadie los enviaba. Era la necesidad del pueblo la que hacía salir estos grupos. Y no cabe duda de que eran grupos del Espíritu porque tenían su consolamentum. Se imponían las manos y el Espíritu Santo bajaba sobre ellos. Después no tenían suficiente discernimiento ni estaban preparados y se radicalizaron mucho. Pero entonces es cuando llegaron ya Domingo y Francisco y predicaron desde dentro de la iglesia, con envío, con misión, con algo que el Papa, pues, aunque al principio le costó mucho aceptar una orden de predicadores, si predicar solo es un cometido de los obispos. Lo mismo que en este momento la confirmación solo la hacen los obispos o algún delegado suyo, en aquella época lo mismo. Pues bien, diréis, bueno, pues esto es una cosa así como muy naif, ¿verdad? Sí, pero es muy bonita. Es muy bonita. A los novicios les servía, les daba autoestima. Es necesaria una orden de predicadores. El pueblo está hambriento. El pueblo necesita la palabra de Dios. El pueblo necesita que alguien les predique. Y por intercesión de María se consiguió esta orden de predicadores. Hoy, en este misterio del que estamos hablando,
hay otra pequeña riña entre Jesús y María, y alguna más que hubo. Y la riña de hoy, la pelea de hoy es que la Virgen habían sido invitados a una boda en Caná de Galilea, había sido invitada María, pero había sido invitado también Jesús y sus discípulos. Y llegó un momento en que se les había acabado el vino en la boda. Y María, con su intuición femenina, se dio cuenta de que allí había una tragedia. Y entonces ella sabía. Ella ya tenía una experiencia que nosotros no podemos imaginar cuál, que su hijo en oración podía impetrar del Padre un signo, una señal, un poder, un carisma. Y Jesús lo hizo. A ti y a mí, le dice, mujer, ¿qué nos va? Ni qué nos viene, que tengan vino o no. Digo yo que a lo mejor se lo habían bebido ellos, porque vosotros imaginad a Jesús que le gustaba el vino, es una cosa revelada, y a sus discípulos que eran pescadores, que no tenían una viña, que tendrían muy poco vino, pues, y los discípulos eran bastantes, pues a lo mejor se lo habían bebido ellos. Bueno, la cuestión es que Jesús obedeció a su madre, por la intercesión de María. Obedeció a la madre y mandó que llenaran seis tinajas, pero además de 100 litros cada una, de agua. Y esos 600 litros de agua los convirtió en vino. El maestresala se quedó naturalmente, pues, no sé, conturbado. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué tipo de boda es esto? Siempre se da el vino bueno al principio, y cuando ya la gente está suficientemente pasada y bebida, pues se les da el inferior y ya no notan la diferencia. Y nos dice que la Virgen, con su intercesión, adelantó la hora de Jesucristo. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Deja que las cosas, pero la fuerza de la mujer, la fuerza de María, la fuerza de la intercesión de María, hizo que Jesús adelantara su hora. Sucedió el signo, los discípulos creyeron en él, les valió para creer en él, y sencillamente todos nosotros pues tenemos esta alegría y este gozo. ¿La alegría y el gozo de qué? Pues de que la Virgen intercede, de que la Virgen intercedió en aquel momento, en aquella boda, pero intercede también ahora. Intercede por mí, intercede por ti. Porque a San Juan siempre hay que entenderlo en dos dimensiones. La primera dimensión es la, digamos, la natural. El vino es vino. Pero siempre hay otra dimensión, digamos, figurada, sobrenatural, en lo que dice. ¿Qué significa aquí el vino? En la catequesis de San Juan. ¿Qué significa el vino? Aquí el vino significa, pues, el Espíritu Santo. Necesitan Espíritu Santo. Aquí el vino significa la sangre, la Eucaristía. Necesitamos la sangre. San Juan, en sus catequesis, hace mucho aprecio de tres cosas. Tres, nos dice él, son los que dan testimonio de Jesucristo. El agua, la sangre o el madero y el espíritu. Esos tres dan testimonio dentro de nosotros. Y eso es lo que pedía la Virgen. Es decir, eso es lo que pide la Virgen actualmente. Porque lo que nos interesa somos nosotros ahora. Y si tú le rezas a la Virgen, ¿qué pide la Virgen para ti? ¿O qué te quiere conceder la Virgen? La Virgen quiere concederte
el Espíritu Santo y la Eucaristía. Es decir, la sangre de Cristo, que valores la sangre de Cristo. Esta intercesión es maternal. Y como es maternal, pues siempre nos lleva al Hijo. La Virgen es la madre de Jesús, pero sabe que fuera de Jesús no hay poder. Sabe que fuera de su Hijo Jesús no hay salvación. Sabe que el camino que tenemos que seguir es el camino de la identificación con Jesucristo, de seguir a Jesucristo. Pues bien, yo pensando, digo, claro, el agua, ¿qué es el agua? El agua no mantiene un convite. Si a ti te invitan a una boda y solo te ponen agua, ¿qué pasa? Pues que hay una protesta generalizada. Y yo creo que protestarían aún los que no beben vino. El agua no sostiene un banquete de bodas, ni el banquete del reino de los cielos tampoco. El agua entonces tenemos que interpretarla como el agua somos nosotros. Es decir, por nosotros mismos no somos capaces del reino. No somos capaces de llegar a la dimensión sobrenatural. No entenderíamos a Jesucristo. No entenderíamos la salvación. No entenderíamos el misterio al cual nos quiere llevar el Padre. Ese misterio que muchas veces en todos los evangelios es descrito como un convite, como una boda, donde los invitados son llamados a participar. Pero nosotros no tenemos capacidad. El agua, nosotros que somos el agua, no podemos llegar a esa dimensión sobrenatural. Está otra cosa, y esa otra cosa es el Espíritu. El Espíritu que le vino a Jesucristo, ya lo tenía, pero le vino a Jesucristo. La Virgen estaba bautizada. De momento Jesucristo. Le vino a Jesucristo por el bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y desde entonces el Espíritu se posó sobre él. Pero es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que pide la Virgen. Espíritu Santo y fuego para mí, para ti, para todos los hombres. Qué palabras, ¿verdad? Espíritu Santo y fuego. Transformación vital. Cambio de vida. Entras en una dimensión mistérica, en una dimensión, como decían los antiguos, mistagógica, en una dimensión, pues que ya no eres tú, sino que es el Espíritu el que te va guiando. ¿Y dónde te guía el Espíritu? A una de las cosas que te guía el Espíritu es a la tercera cosa que da testimonio, que es la sangre. ¿Qué quiere decir la sangre? La Eucaristía. ¿Y por qué viene la Eucaristía aquí? Miren ustedes, porque nosotros cada día que vamos a la Eucaristía celebramos el misterio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese misterio del Espíritu Santo tiene una dimensión existencial maravillosa. ¿Por qué? Porque celebramos la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre. ¡Qué amor nos ha mostrado al Padre al darnos a Jesús de esta forma! La sangre de Jesús es el principio de una salvación que no tiene precio, porque tú eres agua y no podrás sostener ese precio. Pero Él se inmoló por ti para que podamos todos nosotros vivir ese misterio profundo de agua que somos
y nos presentamos delante de los demás. Mire usted, yo no soy nada, soy poca cosa, soy pobre, soy agua. No puedo yo sostener, como digo, un banquete. Soy pura agua, pero he recibido un don, y ese don es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios, se posó sobre ti también la paloma. En tu corazón me dice, estás salvado por la sangre. Y la sangre da un testimonio de Jesucristo impresionante, de tal forma que todos los días celebramos nosotros el misterio mediante la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo por ti y por mí. ¡Qué intercesión!, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Virgen pide de nosotros, o para nosotros, mejor dicho? Poder sentir esa presencia salvadora de Jesucristo. Ya no eres agua, ya eres mucho más que agua. Seguirás siendo pequeño, pobre, agua, pecador, pero santificado, salvado por el Espíritu y por la sangre. Esa intercesión a mí me parece maravillosa, de la Virgen María. Pues bien, nos podemos preguntar, oye, ¿y tú sientes la intercesión de la Virgen María en tu vida? ¿Puedes dar testimonio de que la Virgen María se preocupa de ti, como se preocupó de que hubiera una orden religiosa para predicar? O lo que os acabo de contar, para que haya vino, para que tengan vino. Tú sientes que la Virgen... Yo, el testimonio que puedo dar de esto es que, bueno, pues me he pasado la vida, aun siendo sacerdote, con ganas de María, con ganas de la Virgen, con ganas de su presencia, de su intercesión, de su intimidad. Y yo no conseguía fácilmente la intimidad de María. Tengo muchos recuerdos de mi pueblo, tengo muchos recuerdos de la ermita de mi pueblo y de otros santuarios de la Virgen donde yo he estado. Sí, y siempre he querido eso, pero era casi a nivel de agua. Yo no tenía clarificado el espíritu y no tenía clarificada tampoco la sangre. No estaba yo aclarado en todo eso. Por eso mi intimidad con María tenía un déficit muy grande. Yo necesitaba otra cosa. Pues bien, en un momento dado, pues yo tuve esta revelación. Fui a un lugar que se llama Medjugorje y en ese lugar se recibe un bautismo, un Espíritu Santo. Quizá no todos, pero la mayoría de las personas que van con sencillez y con ganas de María y de la intercesión de María, lo reciben, y yo lo recibí. Después de dos o tres días horrorosos en los que yo pensé que aquello era el integrismo más grande y los reaccionarios más poderosos de la Iglesia estaban allí, pues me encontré con que la predicación de los videntes me llegó al alma. Y me llegó al alma en un nivel superior al alma, en un nivel de espíritu. Y entonces yo me di cuenta de que la Virgen había entrado en mi vida, de que María era intercesora para mí. Me esperaban años malos, porque después de esto me vinieron cánceres y cosas de estas, y la Virgen me estaba preparando. Pero me di cuenta de que algo sucedió dentro de mí, incluso en mi predicación. Yo era una persona distinta, porque cuando entra la Virgen en la vida de una persona, entra una dimensión no solamente querigmática, sino de suavidad maternal. Una dimensión en la cual, pues María, con su característica, con su amor maternal de mujer, pues
se mete hasta en la propia palabra que tú pronuncias y te da cariño, te da consuelo, te da maternidad, porque un predicador que no consuela con su palabra no viene de arriba. Un predicador que solo amenaza, no digo que en algún momento no haya que amenazar, pero un predicador que solo amenaza y no consuela al pueblo, le falta la Virgen. Le falta la Virgen. Tiene que rezarlo, tiene que buscar a la Virgen, tiene que necesitar a la Virgen, tiene que dejar que su palabra sea rebozada, vamos a decirlo con esta palabra, en el amor de María hacia las cosas, hacia los hombres, rebozada en la intercesión de María para que nos llegue a todos nosotros directamente. Cuando me empezaron a mí mis tribulaciones físicas, que ya, bueno, siempre he tenido alguna, pero los cánceres que he tenido, todas estas cosas, y he visto a la Virgen tan cerca de mí, que yo en un momento dado, pues no sé, me pareció tan maternal que la invocaba por encima de todo, la invocaba. Y un día, una noche que fue terrible para mí, de multitud cosas que me asaltaron y que yo creía que no era escuchado por el cielo, entendí que Jesús decía a mi corazón lo siguiente: tú no te compliques tanto, tú no te compadezcas tanto, sigue predicándome a mí cuando puedas y todas las cuestiones de tu enfermedad las tratas con mi madre. Y yo desde entonces pues he tratado todas las cuestiones de mi vida, de mi enfermedad, de mis problemas, con la madre. De tal forma que distingo perfectamente cuándo tengo que rezar a él y cuándo tengo que rezar a ella. Son distintas cosas. Todo lo que se refiere a la maternidad, al niño, a lo infantil de mi vida, a lo pequeño, a lo pobre, a lo enfermo, a lo necesitado, todo eso es de la Virgen para mí. Y me ha atendido también que yo le he puesto un título a la Virgen, la he llamado la Virgen del Detalle, porque puedo dar testimonio de que la Virgen para mí ha sido una Virgen del detalle, pero detalles impresionantes, que yo podía aquí proclamar siempre para gloria de Dios y de la propia Virgen María, pero que, bueno, pues ahí están, y vosotros estoy seguro que me lo creéis, la Virgen del Detalle. Pero todas esas cositas que tú sabes que le ocurren a los niños, todas esas cositas son de María. Ahí está su intercesión. María no tiene el poder. María no es poderosa por sí misma, pero es poderosa por su intercesión. Es la Madre de Dios, es la Madre del Señor. Bien, antes hice como una alusión que lo corté, y la alusión era esta: la Virgen recibiría el bautismo. ¿Estará bautizada María? El bautismo la palabra bautismo significa inmersión. Es evidente que María tiene que estar bautizada, probablemente en el Jordán, porque está inmersa totalmente en su Hijo, en Jesucristo, llena hasta los topes, vamos a decirlo así, de toda la misión maravillosamente divina de su Hijo. Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo San Alberto Magno. San Alberto Magno dice claramente que la Virgen tiene que estar bautizada, porque si la Virgen no estuviera bautizada, no sería cristiana. Y a mí eso es que me da
me hace temblar. ¿Cómo que la Virgen no va a ser cristiana? Bueno, pues ella recibiría su bautismo también en el Jordán o donde Dios la quisiera bautizar. Pero con ese bautismo entendió el misterio de Jesucristo y por qué Jesucristo tuvo que ser, siendo hijo suyo, tuvo que ser un hijo distinto de todos los demás. Salir por las calles, salir a predicar la palabra, salir a un pueblo que estaba también necesitado como el pueblo del siglo XIII, necesitado de palabra, necesitado de alimento espiritual. Esto es lo que se puede meditar al rezar este segundo misterio luminoso. Muchas formas o versiones de este misterio, orientaciones se pueden hacer, pero a mí me ha salido este. Mi corazón me ha pedido que yo hablara de la intercesión de María y por eso pues ahí os la dejo, ahí os la presento y ahí os digo pues sabed que la Virgen quiere interceder por vosotros, pero quiere interceder de una manera que lo notéis. Entonces, no la soslayéis, no la dejéis a un lado, no la despreciéis, no seáis tan racionales que solo vayáis al puro concepto. Es una madre, y las madres no echan discursos filosóficos a sus hijos. Les acarician, les limpian, les besan y les quieren con toda su alma y con todo su corazón. Ahí tenemos a esta madre para que haga lo mismo con nosotros si nosotros acudimos a ella.